Acusada por el millonario, la niñera iba a juicio sola, hasta que llegaron los gemelos. La sala estaba envuelta en ese pesado silencio que solo existe cuando las vidas están a punto de cambiar para siempre. Clara Martínez se ajustaba nerviosamente el cuello de la sencilla blusa blanca que había comprado en una tienda de descuento 3 días antes, consciente de que todas las miradas la juzgaban no solo por los crímenes que supuestamente había cometido, sino por su modesta apariencia en medio de tanta opulencia. Al otro lado de la sala, sentado con la postura erguida de quien nunca ha conocido la derrota, se encontraba Richard Ashford, el magnate inmobiliario cuya fortuna, estimada en $3.000 millones, convertía cualquier batalla legal en su contra en una misión prácticamente suicida. Sus abogados, un equipo de 6 profesionales vestidos con trajes que costaban más que el coche de Clara, organizaban montones de documentos con la confianza de quien ya conoce el resultado de esta farsa judicial. Clara estaba sola, completamente sola, con un abogado de oficio que apenas había revisado su caso y que, en ese momento, hojeaba papeles con la urgencia de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. La acusación fue devastadora por su simplicidad y brutalidad. Clara supuestamente había robado joyas valoradas en $250.000 de la mansión Ashford durante los 8 meses que trabajó como niñera de los hijos gemelos de Richard. Y peor aún, las pruebas parecían irrefutables. Las cámaras de seguridad mostraron a Clara entrando en el dormitorio principal a horas sospechosas. Sus huellas dactilares estaban por todas partes en el joyero vacío, y los testigos afirmaron haberla visto con de los collares desaparecidos en una fiesta comunitaria. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera su propio abogado parecía interesado en descubrir, era que cada segundo de ese juicio estaba a punto de convertirse en algo que todos los presentes recordarían el resto de sus vidas. 6 meses antes, Clara había respondido a un discreto anuncio en una página web de empleo para personas bilingües. El puesto consistía en cuidar a gemelos de 4 años en una residencia de Bel Air, con un salario generoso y la promesa de un ambiente familiar acogedor. Durante la entrevista en la imponente mansión de estilo mediterráneo con vistas a las colinas de Los Ángeles, Clara conoció a Richard Ashford, un hombre de 42 años cuyo rostro cansado contrastaba con la fuerza que emanaba de cada palabra. Se había divorciado recientemente, explicó con una voz contenida que no ocultaba del todo su amargura, y necesitaba a alguien de confianza que cuidara de Sophie y Daniel mientras él reconstruía su imperio tras la separación que había dividido la mitad de sus bienes. Los niños aparecieron en ese momento. 2 pequeños seres de cabello rubio y penetrantes ojos azules que se escondieron tras las piernas de su padre, con la timidez característica de quienes han visto a demasiados adultos entrar y salir de sus vidas. Clara se arrodilló en el suelo de mármol italiano y les preguntó con dulzura qué era lo que más les gustaba hacer. Cuando Daniel susurró que le encantaban los dinosaurios y Sophie dijo que quería ser astronauta, algo cambió en la atmósfera de la habitación. Richard contrató a Clara al instante, le aumentó el sueldo un 20% y le proporcionó un apartamento amueblado a 10 minutos de la mansión. Los primeros meses fueron transformadores. Clara no solo cuidaba de los niños, sino que los amaba con la había tenido hijos propios y veía en esos pequeños la familia que la vida nunca le había dado. Enseñó a Sophie sobre constelaciones usando aplicaciones para tabletas y creó elaboradas búsquedas del tesoro con dinosaurios de plástico para Daniel. Los llevaba al parque todas las tardes e inventaba historias fantásticas que hacían reír a los gemelos hasta quedarse sin aliento. Richard empezó a llegar a casa antes de la oficina, buscando excusas para quedarse en la sala mientras Clara bañaba a los niños, y más de una vez lo sorprendió observando la escena con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fue durante este periodo de relativa felicidad que Clara cometió su primer error. Se preocupó demasiado, se involucró emocionalmente más allá de sus límites profesionales y comenzó a creer que podía pertenecer a un mundo que nunca estuvo destinado a personas como ella. El cambio se produjo de forma abrupta e incomprensible. Un martes por la mañana,
Clara llegó a la mansión y encontró las puertas cerradas con llave, junto a un guardia de seguridad uniformado, que, con amabilidad pero firmeza, le informó que ya no necesitaba sus servicios. Atónita, llamó a Richard innumerables veces, pero todos los números que tenía para él acababan directamente en el buzón de voz. Los correos electrónicos rebotaban con mensajes automáticos que indicaban una dirección inexistente. Era como si los últimos 8 meses se hubieran borrado de la realidad, reemplazados por un vacío ensordecedor. Clara fue al apartamento que Richard le había proporcionado y descubrió que el contrato de alquiler, que ingenuamente nunca había revisado adecuadamente, había sido rescindido y que sus pertenencias estaban en cajas en la acera. 3 días después, la policía llamó a la puerta del hotel barato donde se alojaba temporalmente y presentó una orden de arresto por robo con agravantes. Las joyas habían desaparecido de la mansión el mismo día que Clara fue despedida, y todas las pruebas la señalaban como la única posible sospechosa. Durante el interrogatorio, que duró 6 horas bajo luces fluorescentes que le hicieron arder los ojos, los detectives le mostraron grabaciones de seguridad, análisis forenses y testimonios de empleados que Clara apenas conocía y que juraron haberla visto actuar de forma sospechosa. Intentó explicar que Richard la había autorizado a recuperar documentos y fotografías de los niños del dormitorio principal, que las huellas dactilares eran naturales, considerando que ella limpiaba esa habitación semanalmente, que el collar que usó en la fiesta había sido un regalo de Sophie, que la niña había hecho con cuentas de plástico y que solo se parecía superficialmente a las joyas robadas. Nadie la creyó. ¿Y por qué lo harían? Una inmigrante sin dinero de El Salvador enfrentándose a uno de los hombres más poderosos de Los Ángeles. Era una historia cuyo final estaba escrito incluso antes de comenzar. La audiencia preliminar fue una masacre judicial. El fiscal, un hombre ambicioso llamado Thomas Brennan, quien vio el caso de alto perfil como una oportunidad para progresar en su carrera, pintó a Clara como una depredadora calculadora que se había infiltrado en la vida de una familia vulnerable con el único propósito de robar. Presentó un análisis grafológico de las listas de compras que Clara había hecho para la casa, argumentando que su letra mostraba indicios de deshonestidad. Trajo a un supuesto experto en comportamiento que analizó videos de Clara con los niños y afirmó ver patrones de manipulación en sus interacciones. Incluso inventó una narrativa sobre deudas inexistentes que Clara supuestamente tenía y que la motivaron a cometer el crimen. Le fijó una fianza de $500,000, una cantidad tan absurda para alguien en su posición que podría haber sido de 5 millones sin que hubiera cambiado nada. Clara pasó 43 días en una celda de prisión preventiva antes de que una organización de derechos de los inmigrantes pagara la fianza reducida en apelación. Durante ese tiempo, perdió 7 kilos, desarrolló insomnio crónico y comenzó a sufrir ataques de pánico que la dejaban sin aliento en momentos aleatorios. Pero lo que más la destruyó, más que las falsas acusaciones, la injusticia sistémica o incluso la posibilidad de pasar años en prisión por algo que no había hecho, fue la ausencia de Sophie y Daniel. Los niños a los que amaba como si fueran suyos habían desaparecido por completo de su vida, y Clara sabía que Richard probablemente los había llenado de mentiras sobre ella, transformando a esa mujer que inventaba historias de astronautas y dinosaurios en un monstruo que había venido a robarle a su padre. En las noches de insomnio, Clara se preguntaba si los niños pensaban en ella, si la extrañaban, o si ya habían reemplazado su presencia con otra niñera que nunca los amaría con la misma intensidad. El juicio comenzó un lunes lluvioso de noviembre. Clara llevaba la blusa blanca que había comprado especialmente para la ocasión y unos sencillos pantalones negros que había lavado 3 veces para asegurarse de que estuvieran impecables. Su abogado de oficio, un recién graduado llamado Marcus Chen, que parecía más nervioso que su propia clienta, le susurró que harían todo lo posible,
pero que debía estar preparada para un veredicto desfavorable. La estrategia de la defensa, si es que podía llamarse estrategia, consistía en cuestionar la credibilidad de las pruebas sin presentar ninguna versión alternativa convincente. Marcus planeaba argumentar que las huellas dactilares eran circunstanciales, que las grabaciones de seguridad no mostraban a Clara llevándose las joyas, que los testigos podrían estar equivocados o motivados por prejuicios. Era una defensa débil, y todos lo sabían, incluido el juez Howard Patterson, un hombre de 68 años conocido por sus duras sentencias en casos de delitos contra la propiedad. La sala se llenó rápidamente. Los periodistas ocuparon las primeras filas, atraídos por el drama humano de la historia. Una niñera pobre contra un millonario poderoso siempre acaparaba titulares que vendían periódicos y generaban clics. Richard Ashford entró rodeado de su equipo legal como un general marchando a la batalla. Sus ojos se cruzaron con los de Clara por una fracción de segundo, y ella buscó cualquier rastro de humanidad, cualquier rastro del hombre que llegó temprano a casa para ver jugar a sus hijos. Pero solo encontró una frialdad calculada que le heló la sangre. Él estaba allí para destruirla, y tenía todos los recursos del mundo para asegurarse de que así fuera. La primera testigo de cargo fue Margaret Thornton, jefa de limpieza de Ashford Manor durante 17 años. Margaret era una mujer británica de unos 50 años, con porte militar y una expresión de desaprobación constante. Declaró con precisión clínica cómo Clara había sido vista en zonas de la casa donde no debía estar, cómo mostraba un interés excesivo en las pertenencias de la familia y cómo había hecho preguntas sospechosas sobre los sistemas de seguridad. Bajo el contrainterrogatorio de Marcus, Margaret admitió a regañadientes que a Clara nunca se le había prohibido explícitamente entrar en el dormitorio principal, que sus preguntas sobre seguridad se referían al funcionamiento de la alarma para que los niños salieran al jardín y que su interés en las pertenencias de la familia se limitaba a organizar los álbumes de fotos de los niños que Richard le había pedido que preparara. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Clara como una intrusa oportunista ya estaba arraigada en la mente del jurado. El segundo testigo fue aún más perjudicial. Trevor Ashford, hermano menor de Richard y vicepresidente del negocio familiar, presentó una narrativa cuidadosamente elaborada sobre cómo Clara se había acercado deliberadamente a la familia, cómo había hecho comentarios sobre la riqueza de los Ashford de una manera que él consideró inapropiada y cómo había sospechado de sus intenciones desde el principio. Marcus intentó demostrar que Trevor rara vez visitaba la mansión y apenas conocía a Clara, pero el hombre tenía un talento natural para la actuación y convenció al jurado con su carisma calculado y su falsamente genuina preocupación por la seguridad de su hermano y sus sobrinos. Los testigos subieron al podio esa primera semana, cada uno añadiendo pequeños ladrillos al muro de culpa que se construía alrededor de Clara. Y para el viernes, ella estaba tan agotada emocionalmente que apenas podía mantener los ojos abiertos durante las sesiones. El fin de semana, entre la primera y la segunda semana del juicio, fue el periodo más oscuro de la vida de Clara. Estaba encerrada en el diminuto apartamento de una habitación que compartía con otras dos mujeres, ambas también lidiando con sus propias batallas legales contra un sistema diseñado para aplastar a las personas sin recursos. Clara no podía tragar nada más que agua, y pasaba horas sentada junto a la ventana observando la ciudad extenderse abajo con sus luces infinitas, cada una representando una vida que avanzaba mientras la suya se desmoronaba. Pensó en rendirse, en aceptar cualquier trato que le ofreciera la fiscalía. 5 años, 10 años, cualquier cosa para acabar con esta tortura. Pero entonces pensó en Sophie y Daniel, en cómo se lo explicaría cuando fueran mayores, cuando descubrieran la verdad, que se había rendido, que había admitido un crimen que no había cometido, que había validado las mentiras que su padre había dicho sobre ella. Esa imagen la sostuvo, la idea de que algún día los niños sabrían la verdad, y eso fue lo que la hizo levantarse el lunes por la mañana y volver a ese tribunal para enfrentar otra semana de humillación e injusticia.
La segunda semana comenzó con el testimonio de Richard Ashford, y Clara se preparó para el golpe final que sin duda le esperaba. Él subió al podio con un traje gris oscuro perfectamente entallado, su rostro sereno, una máscara de dolor controlado, la actuación de un padre viudo traicionado por alguien en quien había confiado. Richard describió cómo había contratado a Clara, cómo ella se había ganado rápidamente la confianza de los niños, cómo él mismo había empezado a verla casi como un miembro más de la familia. Su voz temblaba deliberadamente al describir el descubrimiento del robo, cómo les había explicado a Sophie y Daniel que Clara no regresaría, cómo los niños lloraron y preguntaron qué habían hecho mal para ahuyentarla. Fue una magistral manipulación, y Clara vio lágrimas en los ojos de algunos jurados. Marcus Chen finalmente tuvo la oportunidad de interrogar a Richard, y por unos breves instantes Clara sintió una chispa de esperanza. Marcus preguntó por qué Richard había despedido a Clara tan abruptamente si la desaparición de las joyas se descubrió después, por qué había cortado todo contacto con ella, por qué se había negado a considerar explicaciones alternativas antes de acusarla penalmente. Richard respondió con calma y deliberación que sus abogados le habían aconsejado cortar la comunicación, que el descubrimiento del robo y el despido coincidieron el mismo día, que como padre tenía que proteger a sus hijos de alguien a quien consideraba una amenaza. Marcus insistió en la sospechosa facilidad con la que surgieron las pruebas, en lo conveniente que era que todo apuntara tan claramente a Clara, en la posibilidad de que quizás las joyas nunca hubieran sido robadas, o que alguien más las hubiera tomado. Fue en ese momento que Richard hizo algo inesperado. Le pidió al juez permiso para añadir contexto importante a su testimonio, algo que, según él, no había revelado antes por ser demasiado doloroso. El juez Patterson lo permitió, y Richard procedió a contar la historia de cómo Clara le había hecho insinuaciones románticas no correspondidas, cómo él la había rechazado con delicadeza, explicándole que aún estaba en trámites de divorcio, y cómo ella había cambiado tras este rechazo, volviéndose amargada y resentida. Fue una mentira tan descarada y un escándalo tal que Clara se levantó gritando que él mentía, que nada de eso había sucedido, y Marcus tuvo que contenerla, mientras el juez golpeaba el mazo exigiendo orden. El daño era irreparable. Ya no se trataba solo de joyas robadas, sino de una mujer rechazada que buscaba venganza, una narrativa que los medios de comunicación devoraron y que el jurado pareció aceptar sin rechistar. La tercera semana del juicio trajo consigo pruebas forenses y técnicas. Los peritos de la fiscalía presentaron análisis a fotograma de las grabaciones de seguridad que mostraban a Clara entrando y saliendo del dormitorio principal en fechas específicas, con sus manos ocasionalmente ocultas por ángulos de cámara que, según el fiscal, fueron elegidos deliberadamente por ella para ocultar el robo. Un perito en joyería tasó las piezas faltantes y confirmó su valor en $250,000, mostrando fotografías detalladas de cada artículo que dejaron al jurado boquiabierto ante la opulencia. Los analistas de huellas dactilares confirmaron que las de Clara estaban en el joyero vacío, y aunque admitieron durante el interrogatorio que tenía motivos legítimos para tocar el joyero durante la limpieza, la huella ya se había creado. La defensa intentó presentar a sus propios peritos, pero Marcus solo logró contratar a un investigador privado semi-retirado que trabajaba pro bono, y cuyo testimonio sobre las inconsistencias en las pruebas fue fácilmente descartado por la fiscalía como especulación infundada. No había análisis forense alternativo, ni expertos de renombre dispuestos a arriesgar su reputación defendiendo a una niñera sin blanca contra un millonario con un batallón de abogados, ni un milagro que viniera a salvar a Clara. Lo observaba todo con creciente desesperación, viendo cómo la realidad se distorsionaba y se reflejaba en algo irreconocible, una versión de sí misma que nunca había existido, pero que todos parecían creer verdadera. Durante un descanso, Clara fue al baño y se miró en el espejo manchado, intentando encontrar en esa mujer de profundas ojeras y rostro hundido a la persona que había sido apenas unos meses antes.
la que se levantaba temprano para preparar tortitas con caras sonrientes para 2 niños que la amaban, y no podía reconocer nada. Fue en la 4ª semana, cuando la defensa finalmente presentó su caso, que a Clara se le permitió testificar en su propia defensa. Marcus le desaconsejó hacerlo, explicando que su condición de inmigrante y su acento inglés podrían perjudicarla ante un jurado ya parcializado en su contra. Pero Clara insistió porque necesitaba que alguien, quien fuera, escuchara la verdad de su propia boca. Subió al podio con piernas temblorosas, juró sobre la Biblia con las manos sudando incontrolablemente y observó los 12 rostros del jurado buscando compasión o al menos apertura mental. Clara contó su historia desde el principio. Su llegada a Estados Unidos a los 17 años huyendo de la violencia en El Salvador, los años trabajando en empleos mal pagados para enviar dinero a su madre enferma, cómo finalmente obtuvo su certificación de cuidado infantil y comenzó a construir una vida mejor. Describió la entrevista con Richard, el primer encuentro con Sophie y Daniel, cómo se enamoró instantáneamente de esos niños que tanto necesitaban amor y estabilidad. Le quebró la voz al recordar las tardes en el parque, los cuentos para dormir, los fuertes abrazos que Daniel le daba al cuello cuando tenía pesadillas, cómo Sophie le contaba todos sus secretos susurrados sobre lo que quería ser de mayor. Clara juró por todo lo sagrado que nunca había robado nada, que amaba a esa familia, que la acusación de Richard la había destruido no solo legalmente, sino emocionalmente de maneras que aún intentaba comprender. Cuando terminó, la mitad de la sala permaneció en respetuoso silencio, pero la otra mitad, incluidos varios jurados, parecía escéptica o incluso aburrida, como otra inmigrante desesperada contando una historia triste que había oído miles de veces. El contrainterrogatorio fue brutal. El fiscal Thomas Brennan atacó cada aspecto del testimonio de Clara con precisión quirúrgica. La hizo admitir que sí, que sus huellas estaban en el joyero, que sí, que había estado en el dormitorio principal en fechas cercanas al robo, que sí, que necesitaba dinero urgentemente porque su madre en El Salvador necesitaba una cirugía costosa. Clara intentó explicar el contexto de cada confesión, pero Brennan la interrumpía constantemente, sacando frases de contexto y tergiversándolas hasta que sonaban como admisiones de culpabilidad. Presentó registros telefónicos que demostraban que Clara había investigado el valor de joyas antiguas en línea. Explicó que era para un proyecto escolar que Sophie estaba realizando sobre reliquias familiares, pero sonaba a excusa floja. Mostró extractos bancarios que demostraban que Clara depositó $15,000 3 semanas antes del robo. Aclaró que se trataba de un préstamo de un amigo de la iglesia para la emergencia médica de su madre, pero no tenía documentación porque se trataba de una transacción informal basada en la confianza. Toda explicación razonable se transformó en prueba de culpabilidad, toda legítima defensa en prueba de premeditación. Y cuando Clara finalmente bajó del estrado tras 4 horas de incesante interrogatorio, supo que había perdido. El jurado ya no la veía como una inocente que decía la verdad, sino como una hábil criminal que intentaba manipular las emociones para eludir el castigo merecido. Marcus no logró rehabilitar su testimonio durante el nuevo interrogatorio, y cuando la defensa finalmente cerró el caso 2 días después, con 3 testigos de carácter que conocían a Clara de la iglesia y atestiguaron su honestidad, era evidente que todo estaba perdido. Los alegatos finales tuvieron lugar un viernes nublado, con la sala aún más abarrotada de curiosos deseosos de presenciar la conclusión del sensacional juicio. Thomas Brennan pronunció un discurso de 40 minutos, una obra maestra de retórica manipuladora, presentando a Clara como una depredadora que se infiltró calculadamente en una familia vulnerable. Se ganó la confianza de niños inocentes y de un hombre que aún sufría por un divorcio difícil, todo para ejecutar un plan de robo que solo fracasó porque la atraparon. Describió las joyas robadas, no como simples objetos de valor, sino como reliquias familiares, herencias destinadas a Sophie y Daniel,
recuerdos de la difunta madre de Richard, transformados en metal y piedras preciosas. Brennan argumentó que Clara representaba todo lo malo del permisivo sistema de inmigración, gente que venía al país no para contribuir, sino para aprovecharse de los ciudadanos trabajadores. Aunque la objeción de Marcus fue aceptada y el jurado recibió instrucciones de ignorar el comentario, todos sabían que las palabras, una vez dichas, no se pueden borrar. Concluyó pidiendo al jurado que enviara un mensaje claro: proteger a familias como los Ashford de depredadores como Clara Martínez, hacer justicia no solo para Richard, sino para todas las víctimas de delitos contra la propiedad que confiaron en el sistema legal para protegerlas. Fue una actuación conmovedora y devastadora, y Clara sintió que las últimas brasas de esperanza se extinguían en su corazón. Marcus Chen hizo todo lo posible, pero su inexperiencia y recursos limitados eran evidentes. Argumentó que el caso de la fiscalía era puramente circunstancial, que las huellas dactilares y las grabaciones de seguridad no demostraban el robo cuando Clara tenía acceso legítimo a todas las áreas, que el motivo atribuido era, en el mejor de los casos, especulativo. Sugirió que quizás las joyas nunca fueron robadas, sino que simplemente Richard las perdió o las trasladó durante el caos de su divorcio, o que cualquiera de las docenas de empleados y visitantes de la mansión podría ser el verdadero culpable. Marcus recordó al jurado que la duda razonable era suficiente para absolver, que condenar a un inocente era peor que dejar en libertad al culpable, que Clara merecía el mismo beneficio de la duda que cualquier ciudadano. Pero sus palabras sonaron huecas comparadas con la narrativa coherente y emocionalmente resonante que Brennan había construido. Y cuando Marcus se sentó después de solo 20 minutos, Clara vio en sus ojos que ni siquiera él creía que hubiera una posibilidad de victoria. El juez Patterson informó al jurado con un lenguaje técnico sobre la carga de la prueba y los estándares probatorios, y luego los 12 ciudadanos se retiraron a deliberar sobre el futuro de Clara. La espera comenzó, y cada minuto se alargó hasta la eternidad, mientras Clara contemplaba el hecho de que desconocidos que no la conocían, que nunca habían visto a Sophie y Daniel reírse de sus historias, ni a Daniel acurrucarse en su regazo durante las tormentas, decidirían si pasaría los próximos años en prisión por un delito que no cometió. Pasaron 3 horas, durante las cuales Clara no pudo hacer más que sentarse en el pasillo de la sala, intentando no vomitar de nervios. Marcus intentó parecer optimista, pero sus ojos evitaron los de ella, y Clara supo que las deliberaciones breves solían significar un veredicto de culpabilidad. Un jurado convencido no necesitaba mucho debate. Pensó en su madre en El Salvador, a quien probablemente no volvería a ver si la condenaban. Pensó en los hijos que amaba que crecerían creyendo que era una ladrona. Pensó en la injusticia fundamental de un sistema donde el dinero y el poder podían distorsionar la realidad hasta convertir las mentiras en verdades indistinguibles. Cuando el oficial del tribunal finalmente anunció que el jurado había llegado a un veredicto, Clara sintió que le flaqueaban las piernas y necesitó que Marcus la ayudara a entrar en la sala. Richard Ashford estaba allí de nuevo, rodeado de su ejército de abogados, todos rebosando confianza en una victoria garantizada. La sala permaneció en absoluto silencio mientras los miembros del jurado regresaban, con rostros cuidadosamente neutrales, como se les había indicado. El juez Patterson preguntó si habían llegado a un veredicto, y el presidente, un hombre de mediana edad con gafas de lectura colgadas del cuello, confirmó que sí. Clara cerró los ojos, rezando a quien quiera que la escuchara, preparándose para oír la palabra culpable que destruiría su vida para siempre. Fue en ese instante, en ese segundo suspendido entre el pasado y el futuro, que las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe, con un estruendo que hizo que todos se voltearan. 2 niños pequeños entraron corriendo, sus pasos resonando en el suelo de mármol pulido, con el pelo rubio ondeando tras ellos, mientras corrían con la determinación que solo poseen los niños de 5 años cuando están completamente seguros de algo. Sophie y Daniel Ashford
Los gemelos que Clara no había visto en 6 meses corrieron directamente hacia ella, pasando junto a la mesa del fiscal, ignorando a los desconcertados guardias, y se lanzaron a sus brazos con tanta fuerza que casi la tiraron de la silla. Clara estaba tan sorprendida que por un momento olvidó respirar. Sus brazos rodearon automáticamente a los niños que se aferraban a ella, llorando y hablando al mismo tiempo. Sophie repetía: «No robaste nada, lo sé». «Te lo dije a papá, pero no me escuchó». Y Daniel repetía: «Te extraño, no puedes volver a irte, por favor, no te vayas». La sala estalló en confusión. El juez Patterson golpeaba el mazo exigiendo orden. Los abogados de ambas partes se pusieron de pie y gritaron objeciones y exigencias. Los periodistas con sus teléfonos móviles intentaban capturar el extraordinario momento. Richard Ashford permaneció completamente inmóvil, con la cara pálida, mientras observaba a sus hijos abrazar a la mujer a la que había intentado destruir. Algo en su expresión se quebró. Una grieta en la perfecta máscara de control que había mantenido durante todo el juicio. Detrás de los niños, entrando con más calma pero con la misma determinación, estaba una mujer que Clara reconoció vagamente de las fotos de la mansión. Elizabeth Ashford, ex esposa de Richard y madre de los gemelos, acompañada por un hombre mayor que portaba un maletín de cuero y que, sin duda, era abogado. La sala necesitó 10 minutos para restablecer el orden y que todo cobrara sentido. El juez Patterson, visiblemente tan conmocionado como todos los presentes, exigió una explicación inmediata de la dramática interrupción. Fue el abogado que acompañaba a Elizabeth, un hombre llamado Robert Hartley, a quien Clara descubriría más tarde como uno de los abogados de divorcio más respetados de la costa oeste, quien habló primero. Solicitó permiso para presentar nuevas pruebas cruciales para el caso, pruebas que habían llegado a su conocimiento esa misma mañana y que demostraban de forma concluyente la inocencia de Clara Martínez. Thomas Brennan protestó vehementemente, argumentando que la defensa ya había cerrado el caso y que cualquier nueva prueba debería haberse presentado antes, que se trataba de una maniobra desesperada de último minuto. Pero el juez Patterson, visiblemente intrigado y quizás conmovido por la extraordinaria escena de los niños aún aferrados a Clara y negándose a soltarla, permitió que Hartley procediera, con la salvedad de que solo tendría una oportunidad para justificar la interrupción sin precedentes. Elizabeth Ashford se presentó ante el tribunal, prestó juramento a pesar de las continuas protestas de la fiscalía y comenzó a contar una historia que desmoronaría el caso de la fiscalía en cuestión de minutos. Explicó que había estado viviendo en Londres los últimos 2 años con los niños tras un divorcio amargo, que Richard tenía la custodia durante los veranos y las vacaciones, pero que los gemelos regresaban de cada visita cada vez más traumatizados y hablaban obsesivamente de una niñera a la que amaban y que desapareció por ser cruel. Elizabeth continuó, con la voz temblorosa por la ira contenida, describiendo cómo Sophie y Daniel suplicaron repetidamente hablar con Clara, cómo Richard se negó, diciendo solo que se había ido y no quería verlos más, cómo los niños desarrollaron problemas de sueño y una ansiedad por separación que empeoró progresivamente. Fue solo hace 3 semanas, durante una llamada telefónica de rutina con los niños, que Sophie finalmente se derrumbó y le contó a su madre la verdadera historia, la que Richard les había hecho jurar a los niños que nunca contarían a nadie bajo amenaza de no volver a ver a Clara. La noche antes de que despidieran a Clara, los gemelos habían escuchado una violenta discusión entre su padre y el tío Trevor en la oficina de la mansión. Supuestamente estaban dormidos, pero Daniel había bajado a buscar agua y Sophie lo había seguido. Oyeron a Trevor decir que finalmente tenía la solución perfecta para el problema de la niñera, que había creado una situación en la que ella se vería obligada a irse sin hacer preguntas ni causar problemas. Los niños no lo entendieron del todo en ese momento, pero Sophie recordaba perfectamente las palabras de Trevor. Cuando la policía encuentre las joyas en su casa, tendrá suerte si no la arrestan. Y Richard respondió que era demasiado arriesgado, que podía salir mal. Trevor se rió y dijo que ya estaba hecho, que había metido las joyas en el apartamento de Clara y hecho una llamada anónima,
que solo Richard tenía que despedirla de inmediato y dejar que la justicia siguiera su curso. La sala quedó en absoluto silencio mientras Elizabeth relataba esto, y cada palabra cayó como una bomba que destrozó la cuidadosamente construida narrativa de la fiscalía. Pero Elizabeth no había terminado, y sus siguientes revelaciones fueron aún más devastadoras. Explicó que cuando Sophie contó esta historia, Elizabeth inicialmente pensó que podría ser una confusión infantil o un recuerdo distorsionado, pero decidió investigar por su cuenta porque conocía bien el carácter de su exmarido como para saber que era capaz de cualquier cosa cuando sentía que su control estaba amenazado. Elizabeth contrató a un investigador privado que, mediante métodos que prefirió no detallar, logró obtener mensajes de texto entre Richard y Trevor de las semanas previas a la acusación de Clara. Robert Hartley presentó los mensajes ante el tribunal, y estos pintaron una imagen clara de una conspiración para incriminar a Clara. Todo porque Richard había desarrollado sentimientos románticos por ella y se sintió rechazado cuando Clara mantuvo la distancia profesional adecuada, todo lo contrario de la historia que contó en el tribunal sobre sus insinuaciones no correspondidas. Los mensajes mostraban a Trevor sugiriendo varias maneras de solucionar el problema, incluyendo simplemente despedirla. Sin embargo, Richard había expresado su preocupación de que Clara pudiera demandarla por despido injustificado o revelar detalles privados sobre la familia que conocía, así que Trevor propuso un plan más permanente: destruir su credibilidad tan completamente que nada de lo que dijera sería creído. Había un mensaje específico de Trevor diciendo que tenía un contacto en la policía que se aseguraría de que la investigación se centrara exclusivamente en Clara e ignorara cualquier evidencia contradictoria, que el sistema estaba dispuesto a creerle a un hombre rico antes que a un inmigrante pobre, y que sería más fácil de lo que ambos imaginaban. Thomas Brennan se quedó allí gritando que los mensajes no habían sido autenticados, que podían ser falsos, que presentar pruebas en ese momento violaba todas las normas procesales. Pero Robert Hartley estaba preparado. Presentó la certificación de un experto forense digital que verificaba la autenticidad de los mensajes, declaraciones juradas del proveedor de telefonía móvil que confirmaban que los mensajes provenían de los números de teléfono registrados a nombre de Richard y Trevor Ashford, e incluso grabaciones de llamadas entre los hermanos discutiendo los detalles de la conspiración, que un investigador privado había obtenido legalmente mediante un dispositivo dejado en casa de Trevor durante una fiesta a la que asistió disfrazado de camarero. Era una prueba contundente e irrefutable no solo de la inocencia de Clara, sino también de que había sido víctima de una elaborada conspiración para destruir su vida porque, sin darse cuenta, se había convertido en el objeto de obsesión de un hombre poderoso acostumbrado a conseguir lo que quería. Elizabeth concluyó su testimonio explicando que voló inmediatamente desde Londres en cuanto reunió todas las pruebas, que intentó contactar con los abogados de Clara, pero no logró obtener información de contacto y que decidió comparecer directamente ante el tribunal, porque sabía que cada minuto de retraso aumentaba la posibilidad de que Clara fuera condenada injustamente por un delito que nunca cometió. Miró directamente a Richard, quien estaba desplomado en su silla con aspecto de haber envejecido 10 años en los últimos 20 minutos, y dijo con una voz clara, cargada de años de dolor y rabia, que no solo destruiría a Clara, sino que usaría a sus propios hijos como peones en sus juegos de poder. Era imperdonable, y que se aseguraría de que enfrentara todas las consecuencias legales posibles. El caos que siguió fue indescriptible. Thomas Brennan intentó rescatar el caso argumentando que, aunque Richard y Trevor conspiraran para incriminar a Clara, eso no demostraba que las joyas no fueran robadas, pero su voz sonaba débil y desesperada incluso para él mismo. Robert Hartley presentó pruebas adicionales que desbarataron incluso este último intento. Un investigador privado había localizado las joyas supuestamente robadas en una caja de seguridad alquilada por Trevor con una identidad falsa y había obtenido una orden judicial esa misma mañana para incautarlas.
Las joyas estaban ahora bajo custodia policial, y el análisis forense confirmó que nunca habían salido de la posesión de la familia Ashford. Las piezas, supuestamente robadas hacía 6 meses, no mostraban señales de haber sido manipuladas ni movidas en meses. Fue en ese momento cuando Richard Ashford finalmente se derrumbó. De repente se levantó, tirando su silla, y gritó que esto no era como debía ser, que Clara no entendía que él la amaba y solo quería protegerla de una vida de penurias, que si ella hubiera aceptado estar con él, nada de esto habría sucedido. Fue una confesión completa y pública de conspiración, obstrucción a la justicia y perjurio, captada por todas las cámaras de la sala y transmitida en vivo por varios canales de noticias. Sus propios abogados intentaban silenciarlo, pero él continuó. Años de obsesión y control no correspondido brotando en un torrente verbal que conmocionó a todos los presentes, describiendo lo perfecta que era Clara, cómo entendía a sus hijos como nadie más, cómo lo hizo sentir vivo de nuevo después del devastador divorcio, cómo no tenía derecho a rechazarlo, a elegir una vida de pobreza por encima del futuro que él podía darle. El juez Patterson ordenó el arresto inmediato de Richard Ashford por desacato y confesión de conspiración criminal. Los guardias lo esposaron mientras protestaba e intentaba acercarse a Clara, quien permanecía sentada en estado de shock absoluto, aún con Sophie y Daniel en brazos, quienes lloraban mientras veían cómo se llevaban a su padre. Marcus Chen permaneció junto a Clara, con la misma expresión de estupor, y en cuestión de minutos, el jurado fue despedido sin veredicto. Todos los cargos contra Clara fueron retirados formalmente con una disculpa del tribunal, y Thomas Brennan fue interrogado por sus superiores sobre cómo había permitido que la fiscalía fuera utilizada en la conspiración de un hombre rico para destruir a un inocente. Elizabeth se acercó a Clara, con lágrimas en los ojos, y se disculpó por no haber descubierto la verdad antes, por haber permitido que Clara sufriera 6 meses de infierno por estar demasiado absorta en su vida en Londres como para prestar atención cuando sus hijos intentaron decirle que algo andaba mal. Clara no podía hablar. Sollozaba desconsoladamente mientras sostenía a los niños. 6 meses de terror, desesperación e injusticia finalmente se desataron en un torrente de emociones que había reprimido para sobrevivir al juicio. Sophie repetía, «Te dije que no, sabía que no hiciste nada malo». Y Daniel la agarró de la camisa, negándose a soltarla, como si temiera que desapareciera de nuevo si la soltaba. Los periodistas intentaban desesperadamente obtener declaraciones, con las cámaras encendidas constantemente, pero Robert Hartley y varios guardias del tribunal formaron una barrera, permitiéndole a Clara disfrutar de unos momentos de intimidad con los niños que amaba y que le habían salvado la vida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de atención mediática, procedimientos legales y la lenta reconstrucción de una vida destrozada. Richard Ashford fue acusado formalmente de conspiración para cometer fraude, perjurio, obstrucción a la justicia y otros cargos. Intentó obtener la libertad bajo fianza, pero le fue denegada después de que la fiscalía argumentara que un hombre con sus recursos representaba un riesgo de fuga. Trevor Ashford también fue arrestado, y ambos hermanos se enfrentaban décadas de prisión si eran declarados culpables. El negocio familiar entró en crisis. Las acciones se desplomaron cuando el escándalo se hizo público, y varios ejecutivos renunciaron intentando distanciarse de la controversia. Clara contrató a un abogado de derechos civiles que inició una demanda masiva contra Richard, Trevor e incluso la ciudad, por la falta de investigación policial adecuada y por permitir que la discriminación contra inmigrantes de bajos recursos nublara el juicio. La demanda exigía $50 millones por daños y perjuicios, y los expertos legales predijeron un acuerdo sustancial considerando la clara evidencia de conspiración y el devastador daño emocional y reputacional que Clara había sufrido. Pero el dinero era secundario para Clara. Lo que realmente quería era restaurar su nombre y garantizar la seguridad y la felicidad de Sophie y Daniel.
Elizabeth solicitó formalmente que Clara volviera a su puesto como niñera de los gemelos, ofreciéndoles el triple de salario y las condiciones que deseara, explicando que los niños habían dejado claro que no querían que nadie más los cuidara. Clara aceptó, pero estipuló que solo sería temporal hasta encontrar una solución más permanente, ya que el trauma de todo lo sucedido aún estaba muy reciente y necesitaba tiempo para procesarlo y sanar. La vida comenzó poco a adquirir una nueva normalidad, aunque normal nunca fue la palabra adecuada para describir lo que sucedió después. Clara se convirtió en una celebridad accidental. Su historia de una inmigrante casi destruida por la conspiración de un millonario, pero salvada por la valentía de 2 niños de 5 años, resonó en millones de personas. Recibió ofertas para libros, documentales, incluso una película sobre su experiencia, y aunque tentada por el dinero que obtendría, rechazó la mayoría, queriendo proteger la privacidad de los niños y no explotar su trauma para obtener ganancias económicas. Clara solo aceptó unas pocas entrevistas cuidadosamente seleccionadas donde pudo controlar la narrativa y asegurarse de que la atención se centrara en las fallas sistémicas que permitieron que el caso llegara tan lejos. El sesgo inherente contra los inmigrantes en el sistema judicial, la facilidad con la que los ricos podían manipular la justicia, la importancia de creer a los vulnerables, incluso cuando las pruebas parecían abrumadoras. Utilizó su plataforma para abogar por una reforma de la fianza que mantuvo a los pobres en prisión preventiva durante meses, mientras los ricos, como Richard, obtenían la libertad inmediata. Por un mejor acceso a abogados competentes para los acusados sin recursos y por capacitación en sensibilidad cultural para policías y fiscales. Clara descubrió que tenía voz y que la gente estaba dispuesta a escucharla, y de una manera extraña e inesperada. La peor experiencia de su vida se convirtió en una oportunidad para crear un cambio significativo. En cuanto a Richard Ashford, finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable de cargos menores a cambio de una condena de 12 años, evitando así un juicio que sin duda habría resultado en una sentencia mucho más larga. Perdió la custodia total de Sophie y Daniel, y solo se le permitieron visitas supervisadas si los niños expresaban su deseo de verlo, algo en lo que ninguno de los dos mostró interés. Trevor recibió una condena de 8 años, y ambos hermanos fueron desheredados por su padre, quien aún vivía y controlaba el negocio familiar. El anciano patriarca dejó claro en una declaración pública que no toleraría que el nombre Ashford se asociara con tal deshonra. La empresa logró sobrevivir al escándalo, pero nunca se recuperó del todo, y años después sería vendida a un conglomerado internacional por una fracción de lo que habría valido si su reputación no se hubiera visto irremediablemente dañada. Elizabeth obtuvo la custodia total de los gemelos y decidió quedarse en Los Ángeles en lugar de regresar a Londres, deseando que los niños estuvieran cerca de Clara, quien se había convertido en una figura esencial en sus vidas. Compró una casa modesta en un barrio seguro y matriculó a Sophie y Daniel en una excelente escuela privada, reconstruyendo la vida que el divorcio había interrumpido. Clara los visitaba varias veces por semana, ya no como empleada doméstica, sino como un miembro querido de la familia, y vio cómo los niños procesaban lentamente el trauma de lo que había hecho su padre y comenzaban a sanar gracias a la terapia y al amor incondicional de quienes realmente los querían. El acuerdo civil finalmente llegó 18 meses después del dramático final del juicio. Aunque los términos eran confidenciales, corrían rumores de una suma de $23 millones pagada a Clara con cargo a los bienes de Richard y Trevor, además de un acuerdo aparte con la ciudad por 12 millones adicionales. Dinero que Clara nunca imaginó poseer, pero que no le trajo la alegría que podría haber deseado, pues llegó teñido del recuerdo de 6 meses en los que creyó que la vida tal como la conocía había terminado. Destinó una parte sustancial a establecer una fundación dedicada a brindar asistencia legal a inmigrantes acusados de delitos, bautizada como Fundación Sophie y Daniel, en honor a los niños que le salvaron la vida
al tener el valor de decir la verdad cuando habría sido mucho más fácil guardar silencio. Clara también compró una modesta casa para su madre en El Salvador y se aseguró de que recibiera el tratamiento médico de calidad que necesitaba, y estableció un fondo educativo para varios niños de su comunidad que de otro modo nunca habrían tenido la oportunidad de estudiar. Para ella, Clara compró un apartamento pequeño pero cómodo cerca de Elizabeth y las Gemelas, y decidió volver a estudiar para obtener la licenciatura en educación infantil que siempre había soñado. Quería abrir un centro comunitario que ofreciera guarderías asequibles para familias trabajadoras, un lugar donde los niños fueran amados y cuidados sin importar el dinero de sus padres, donde el valor de una persona se midiera por su carácter y amabilidad, no por su cuenta bancaria. 5 años después de aquel extraordinario día en el tribunal, Clara se encontraba en el escenario de graduación recibiendo su maestría en educación infantil con especialización en trauma y resiliencia. Sophie y Daniel, entre el público, gritaban su nombre y sostenían carteles que ellos mismos habían hecho. Los niños ya tenían 10 años, eran adultos, pero aún conservaban ese brillo especial en los ojos al mirar a Clara y seguían acudiendo a sus brazos cuando necesitaban consuelo o tenían algo emocionante que compartir. Elizabeth también estaba allí. Ella y Clara habían desarrollado una profunda amistad basada en el respeto mutuo y un amor compartido por los niños, y Elizabeth solía decir que Clara era la verdadera heroína de la historia, no ella ni nadie más. Clara discrepó amablemente, explicando que las verdaderas heroínas eran 2 niñas de 5 años que tuvieron el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando el hombre más poderoso de sus vidas intentó silenciarlas, que se arriesgaron a desagradar a un padre al que amaban para salvar a una mujer a la que amaban aún más, que demostraron que a veces las voces más importantes son las que no solemos escuchar, porque damos por sentado que los niños no entienden las cosas importantes. Después de la ceremonia, Clara llevó a Sophie y Daniel a tomar un helado, como les había prometido, y mientras los observaba reír y hablar de sabores, reflexionó sobre el improbable viaje que los había traído a todos a ese momento. Pensó en la mujer que había sido 5 años atrás, sentada sola en el tribunal esperando ser condenada por un delito que no había cometido, desesperanzada y sin futuro, y en lo diferente que parecía todo ahora. La historia de Clara apareció en un documental que ganó varios premios e inspiró cambios legislativos en 3 estados relacionados con la fianza y el acceso a una defensa legal adecuada. Su testimonio ante un comité del Congreso sobre la reforma migratoria fue citado en múltiples proyectos de ley, y la fundación que fundó ya había ayudado a 417 personas a obtener representación legal en casos en los que, de otro modo, habrían estado completamente desamparadas. Pero de todos estos logros, el reconocimiento y la capacidad de generar un cambio real en el sistema, Clara decía que lo que más valoraba eran tardes sencillas como aquella, sentada en una heladería barata viendo a 2 niños a los que amaba reír sin preocupaciones, sabiendo que estaban seguros y felices y que ella había contribuido a garantizarlo. Sophie quería estudiar Derecho de mayor, inspirada por lo sucedido y decidida a ayudar a otras personas como Clara, mientras que Daniel seguía apasionado por los dinosaurios. Pero ahora también hablaba de ser psicólogo infantil porque, en sus palabras, los niños necesitan gente que los escuche cuando intentan decir cosas importantes. Clara no podría estar más orgullosa de en quiénes se estaban convirtiendo, de las personas empáticas y valientes que prometían ser, y sabía que el trauma compartido que habían vivido juntos, por terrible que fuera, había forjado un vínculo que nada rompería jamás. En cuanto a Richard Ashford, Clara veía ocasionalmente noticias sobre él cada vez que algo relacionado con su caso aparecía en los titulares. Cumplía condena en una prisión federal de mediana seguridad, y según informes, se había vuelto solitario, evitando a otros presos y pasando la mayor parte del tiempo en la biblioteca de la prisión. Sus solicitudes de visitas con Sophie y Daniel eran denegadas constantemente porque los niños, a través de terapeutas, dejaban claro que no estaban preparados para enfrentarse a un padre
que había intentado destruir a la persona que más amaban para satisfacer su propia obsesión egoísta. Clara no sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco compasión. Él había tomado decisiones que lo llevaron a ese desenlace, y ahora tenía que vivir con las consecuencias, al igual que ella casi tuvo que vivir con las consecuencias de sus mentiras. A veces, Clara se preguntaba si Richard alguna vez comprendió realmente la magnitud de lo que había hecho, si comprendía que no solo había intentado incriminarla, sino destruir por completo su humanidad, convertirla en una caricatura de criminal codicioso ante todos los que escuchaban la historia. Ella esperaba que en algún momento, durante el silencio de su celda, él confrontara la verdad sobre quién había elegido ser, pero sabía que tal revelación probablemente nunca llegaría. Algunas personas viven vidas enteras sin reconocer jamás el daño que causan, porque hacerlo requeriría confrontar una verdad incómoda sobre sí mismos. El camino de Clara, desde casi ser convicta hasta convertirse en defensora del cambio sistémico, no estuvo exento de desafíos y momentos de duda. Hubo noches en que la despertaban pesadillas, sueños en los que un jurado la declaraba culpable y la arrastraban a prisión mientras Sophie y Daniel gritaban su nombre, momentos en que el trastorno de estrés postraumático le aceleraba el corazón sin razón aparente, episodios de ansiedad al ver policías o entrar en edificios gubernamentales. La terapia la ayudó, al igual que el apoyo inquebrantable de la comunidad que se formó a su alrededor. Personas que le creyeron cuando las pruebas les decían que no, que vieron humanidad más allá de las acusaciones, que comprendieron que el sistema estaba roto y necesitaba gente dispuesta a luchar para arreglarlo. Clara aprendió que la sanación no era lineal, que algunos días serían más difíciles que otros, que las cicatrices del trauma permanecerían incluso cuando las heridas superficiales sanaran. Pero también aprendió que era más fuerte de lo que imaginaba, que había sobrevivido a una dura prueba que habría destruido a muchas personas, y que de esta fuerza forjada en el fuego de la injusticia surgió la determinación de garantizar que otros no sufrieran como ella. En el 10º aniversario del día en que Sophie y Daniel acudieron a los tribunales para salvarla, Clara organizó un evento especial en la fundación, que ahora ocupaba un edificio entero en el centro de Los Ángeles y contaba con 23 empleados a tiempo completo. Cientos de personas asistieron, incluyendo a muchas de las 417 personas a las que la fundación había ayudado a lo largo de los años, cada una con su propia historia de casi destrucción a manos de un sistema que priorizaba el dinero sobre la justicia, el poder sobre la verdad. Sophie, que entonces tenía 15 años, habló con elocuencia sobre la importancia de que los niños tengan voz y sean escuchados cuando presencian injusticias. Su discurso recibió una ovación de pie, y varios periodistas comentaron que claramente había heredado el talento para la oratoria y la pasión por la justicia. Daniel, siempre más reservado que su hermana, pero igualmente decidido, presentó un proyecto artístico que había creado, una instalación que mostraba el sistema judicial como un rompecabezas con piezas de oro y cartón, ilustrando visualmente cómo ricos y pobres experimentaban la misma justicia de maneras radicalmente diferentes. Clara se paró entre los gemelos para la foto oficial, con sus brazos alrededor de sus hombros, y cuando el fotógrafo pidió a todos que sonrieran, pensó en lo lejos que habían llegado juntos, en cómo el momento valiente de esos dos niños había cambiado no solo su vida, sino potencialmente las vidas de cientos de otras personas a las que la fundación continuaría ayudando. La historia de Clara Martínez y los gemelos Ashford se ha vuelto legendaria en las comunidades de justicia social y reforma legal, un caso práctico que se enseña en las facultades de Derecho sobre fallos sistémicos y la importancia de una investigación adecuada antes del procesamiento. Un ejemplo citado en debates sobre la reforma de la fianza y el acceso a abogados competentes, y una inspiración para innumerables personas que enfrentan sus propias batallas contra injusticias que parecían imposibles de ganar. Pero para quienes vivieron la historia, fue simplemente su vida, marcada por el trauma, pero definida por el amor,
la resiliencia y la determinación de transformar algo terrible en fuerza para el bien. Clara continuó trabajando incansablemente, expandiendo la fundación a otras ciudades, testificando en audiencias legislativas, escribiendo artículos académicos sobre la reforma del sistema judicial y asesorando a jóvenes abogados apasionados por la justicia social. Sofía y Daniel crecieron con una profunda comprensión de cómo funcionaban los privilegios y el poder en el mundo, y ambos se dedicaron a usar las ventajas que tenían para ayudar a quienes no las tenían. El vínculo entre los tres se mantuvo fuerte. Ya no era una relación de empleador y niñera, sino la de una familia elegida, unidos por una experiencia compartida que podría haberlos destruido a todos, pero que en cambio reveló fortalezas que nadie sabía que poseía. Así que, si estás viendo esta historia, si piensas en las injusticias que has presenciado o experimentado en tu vida, si te preguntas si una sola persona puede realmente marcar la diferencia contra sistemas tan poderosos y arraigados, recuerda a Clara Martínez y a dos niños de 5 años que se negaron a aceptar mentiras incluso cuando toda la fuerza de la riqueza y el poder intentó transformarlas en verdad. Recuerda que la valentía se manifiesta en todas las formas y tamaños, que a veces las voces más importantes son las que solemos ignorar, que los sistemas pueden romperse, pero las personas que los conforman no necesitan hacerlo. Y si esta historia te conmovió, si te hizo pensar diferente sobre la justicia, la valentía o el poder de creer en alguien cuando todos dicen que no, dale a me gusta, suscríbete al canal y sobre todo, comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y todos se han vuelto contra ti, solo se necesita una persona, o en este caso, 2 niños valientes, para cambiarlo todo. Comparte tus propias experiencias con la injusticia en los comentarios o momentos en los que alguien creyó en ti cuando nadie más lo hizo, porque estas historias importan. Estas voces necesitan ser escuchadas y juntos podemos seguir luchando por un mundo donde la justicia no dependa de cuánto dinero tengas, sino de la verdad y la humanidad que todos merecemos que se reconozcan.